Si tú no puedes, yo sí. Lo que para ti es imposible, para mí es real, palabra de Dios. Y si todo lo que te dijeron que nunca podrías lograr fuera exactamente lo que Dios ha reservado para que lo experimentes, y si lo imposible que te rodea no es un límite, sino el escenario perfecto para un milagro, si tú no puedes, yo sí. Estas palabras resuenan no solo como un grito de fe, sino como la respuesta divina para quienes han llegado al final del camino. Quizás estás escuchando esto en un momento en que todo parece haberse derrumbado. Los sueños que parecían seguros se te han escapado de las manos. Las puertas se han cerrado, tu fuerza se ha ido y el silencio de Dios parece haber durado demasiado. Pero escucha con atención. Lo que es imposible para ti es real para Él. Lo que ya no puedes cargar, Él ya lo ha cargado. Lo que el mundo ha dejado de creer que puede suceder en tu vida, el cielo ya lo ha declarado como una promesa. Imagínate frente a un mar cerrado sin escapatoria, con el ejército del miedo acercándose cada vez más rápido. No hay plan B ni salida, solo el peso del fracaso y el sabor de la rendición. Es en ese preciso momento, cuando ya no puedes más, que Él dice, sí, lo soy. Porque es cuando agotas tus fuerzas que su fuerza empieza a actuar. Este mensaje no es para quienes se sienten cómodos. Es para ti, que luchas por mantenerte en pie, que ya has llorado en secreto pidiendo una respuesta, que miras al futuro y solo ves incertidumbre. Y quizás, en el fondo, empiezas a aceptar que simplemente no sucederá, que este milagro no es para ti. Pero necesitas escuchar esto. Lo que es imposible para ti es real para Él. Pocas personas pueden comprender la profundidad de esta verdad, ya que confronta todo lo que el mundo nos ha enseñado. Nos han enseñado que debemos merecer, demostrar y conquistar con nuestras propias manos. Pero Jesús vino a revertir esa lógica, y lo está haciendo ahora, en este preciso momento, mientras escuchas. Este no es solo otro mensaje motivacional, es un llamado espiritual. Hay una verdad oculta que solo quienes tienen oídos para oír pueden absorber. No fuiste creado para vivir limitado por lo imposible. Fuiste llamado a vivir por lo sobrenatural. Y lo sobrenatural comienza justo donde terminan tus fuerzas. La pregunta es, ¿seguirás observando hasta que Él te revele lo que está por venir? Cada segundo de este video contiene una revelación que puede cambiarlo todo. Jesús está a punto de mostrarte algo que estaba oculto a tu vista. Algo que nadie te dijo, pero que siempre sentiste que existía. No es casualidad que estés aquí, no es casualidad. Él mismo te trajo a esta pantalla en este preciso momento, porque ha llegado el momento de que descubras que lo imposible que te rodea es el campo donde Dios te demostrará que, aunque no puedas, Él dice, sí, puedo. Si este mensaje ya te toca el corazón, si sientes que esta verdad se despliega en ti como una luz en la oscuridad, dale me gusta a este video. Este simple gesto puede llevar este mensaje a alguien que esté pensando en rendirse hoy. Sí, un clic puede ser el canal para un milagro en la vida de otra persona. Y si sientes que este mensaje es para ti, escribe en los comentarios, creo que lo imposible es real en Dios. Esto no es solo una frase, es una postura espiritual. Es una declaración de fe en medio de la tormenta. Escribe esto solo si estás dispuesto a vivir lo que Jesús te mostrará en este video. No escribas solo por emoción. Escribe como alguien que está abriendo los cielos con su fe. Y si aún no formas parte de esta comunidad, si aún no te has inscrito, recuerda que aquí encontrarás guía, sanación y verdad. Aquí no caminas solo. Somos un pueblo que cree en lo imposible. Un pueblo que, incluso cuando no podemos, seguimos adelante porque confiamos en aquel que dice, sí, quiero, sé parte de ello. Regístrate y activa la campanita, porque con cada nuevo mensaje recibirás alimento directamente del cielo. Respira hondo, prepara tu espíritu
Estás a punto de recibir una revelación que podría cambiar el curso de tu historia. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación que estás viviendo y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Lo que sigue no es común, es sagrado y está reservado para quienes han decidido creer incluso sin ver. ¿Estás listo? Entonces sigue viendo. Empezamos con Job. Las cenizas se amontonan alrededor de Job. Su ropa, un recuerdo andrajoso de su antigua prosperidad, ahora se mezcla con el polvo del suelo, mientras sus uñas, inconscientemente, se marcan en su propia piel. El silencio es desgarrador, roto solo por el viento seco que barre las ruinas de la casa que una vez albergó risas, abrazos, esperanza. Se sienta entre fragmentos del pasado, con la mirada nublada mirando al vacío, buscando razones en las estrellas oscurecidas por nubes de desesperación. Las voces de sus amigos resuenan con acusaciones que hieren más que cualquier enfermedad. Incluso lo más profundo de su cuerpo duele, como si Dios lo hubiera olvidado, como si todo lo que siempre fue real para Job, familia, salud, dignidad, se hubiera vuelto imposible en un instante, arrebatado por la fuerza despiadada de un huracán. No hay lógica, no hay explicación humana capaz de justificar perderlo todo de golpe. Allí, en el suelo, Job representa a alguien que toca fondo, el límite de lo que un ser humano puede soportar sin volverse loco. Su corazón late lento, fuerte, como quien lucha por seguir adelante sin encontrar una razón. Y quizás te veas ahí, cuando la vida dice que lo imposible ha triunfado, cuando la poca esperanza que quedaba parece desvanecerse. ¿También has sentido que tus oraciones se desvanecen, que tu dolor es invisible para el mundo e incluso para Dios? ¿Cuántas veces has mirado a tu alrededor entre los escombros y te has preguntado, si no puedo, ¿de verdad hay alguien que pueda sacarme de esto? Pero Job, en este escenario devastador, tiene una respuesta que desafía toda lógica, una respuesta que trasciende generaciones, desafiando todo lo imposible para el hombre. En medio del polvo, alza la cabeza y declara, yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. No es el grito de alguien que ha perdido la fe, es el susurro convencido de quien elige creer cuando nada más tiene sentido. Job no ve salida, no siente consuelo, no ve solución en los ojos humanos, pero aún así hay algo, o mejor dicho, alguien que es más grande que la tragedia, más grande que lo imposible. Su Redentor está vivo, incluso cuando todo parece muerto. Y es aquí donde la mirada del cielo se encuentra con el dolor más íntimo de la tierra. En el instante en que todo se derrumba, lo que se ha vuelto imposible para ti puede ser totalmente real para Dios. Job desafía el entendimiento común, confronta la lógica del si no puedo, se acabó para mí. Demuestra, sin nada material, que hay una fuerza más allá de lo que los ojos pueden ver. El dolor de Job no es diferente de las noches de insomnio en las que su almohada se hace cómplice de sus lágrimas. Los días en los que solo piensa en rendirse porque nada se mueve. Quizás, como él, ya haya sentido cómo la vida se desmorona en silencio, sin fanfarrias, solo con esa sensación de pesadez en el pecho y vacío interior. Lo imposible no es solo una palabra abstracta, es la ausencia de respuestas lo que duele, es el diagnóstico inesperado, es el teléfono que no suena, es la pérdida del trabajo, el duelo sin despedida, la familia rota, la salud que se desvanece. Es la voz del miedo que dice, para ti se acabó. Y en esos momentos surge el veneno de la comparación. ¿Has notado cuánta gente repite, si tuvieras más fe, no sufrirías así? Como si el dolor fuera sinónimo de debilidad espiritual, como si Jesús desconociera el límite de nuestras lágrimas. Pero, ¿y si el dolor profundo fuera de hecho terreno fértil para milagros imposibles?
¿Qué pasaría si, precisamente cuando todos dicen no se puede, Dios mismo se levantara y dijera, para vosotros es imposible, pero para mí es real y puedo? La verdad es que, a los ojos del mundo, Job lo perdió todo. Sin embargo, a los ojos de Dios, nada estaba fuera de su alcance. Muchas veces, lo que para nosotros se ha convertido en ruina, para el Señor es un espacio de reconstrucción. El proceso de Job no fue rápido ni indoloro, pero fue real, tan real como el milagro de la esperanza que existe donde solo había polvo. ¿Qué es imposible en tu vida hoy? ¿Dónde está esa parte que a tus ojos ya ha muerto, ya ha sido absorbida por el dolor, ya se ha convertido en una sentencia de fracaso? Hoy, el Dios que tomó las lágrimas de Job y las transformó en un testimonio vivo de redención, es el mismo Dios que mira tu desierto y te pregunta, ¿de verdad crees que para mí no hay nada imposible? ¿O estás dispuesto a confiar en que soy más grande que todo? Y por mucho que las voces a tu alrededor digan que no hay salida, por mucho que tu mente grite, se acabó, el cielo te recuerda un principio eterno. Si no puedes, no significa que todo haya terminado. Lo que es imposible para nosotros es solo el comienzo del movimiento divino. Quizás necesites permitirte sentir esta verdad ahora. Respira hondo. Permite que este susurro de fe llegue hoy a tus ruinas. Permítete escuchar la voz de Dios que hace realidad lo que se ha vuelto imposible para ti. No es autoayuda, no es pensamiento positivo barato. Es la convicción arraigada en un Redentor vivo que camina entre las cenizas contigo y declara, donde termina tu fuerza, comienza mi realidad. ¿Es tu dolor realmente una señal de abandono? ¿O hay un propósito que nunca te atreviste a considerar? Job muestra que lo imposible es solo el escenario donde Dios revela su gloria, y que hay vida después del colapso. Hay reconstrucción incluso entre las lágrimas. El aliento de esperanza no proviene de lo que ven tus ojos, sino del Dios que hace realidad lo que nunca existió. Por eso, si este mensaje te llegó al corazón, si eres de los que sienten que han llegado al final, escribe en los comentarios, Jesús, muestra tu poder donde solo veo lo imposible. Haz de este comentario un acto de entrega, un grito silencioso, pero lleno de fe. Y no piensen que ya se ha dicho todo sobre esta historia. ¿Cómo puede alguien, incluso sin ver una salida, declarar que el Redentor vive? Hay un secreto en medio de este dolor que casi nadie percibe. Prepárense, porque lo que está a punto de revelarse desafiará todo lo que creían sobre el fracaso, la imposibilidad y las limitaciones humanas. Lo imposible para Dios es solo el comienzo de una realidad mucho más poderosa de lo que imaginan. Pedro permanece de pie a la sombra de una hoguera, con el rostro marcado por la luz vacilante de las brasas y el frío cortante del amanecer. Las palabras de negación aún resuenan en su garganta, cada sílaba lanzada como una piedra contra su propia alma. Mientras algunos soldados susurran, una criada lo mira fijamente. Reconocimiento, acusación, miedo. Es la tercera vez, y Pedro, presa del pánico, deja escapar la verdad entre sus dedos, sustituida por la frase que lo condena por dentro. No lo conozco. Un gallo rompe el silencio, y en ese instante todo se hace añicos por dentro. No es solo el sonido del amanecer, es el grito ahogado de sus propias fallas, el peso insoportable de quien se da cuenta de que ha traspasado los límites del perdón. Lo imposible no es solo negar al mejor amigo. Lo imposible es imaginar un día mirar a los ojos a quien todo lo sabía, quien todo lo vio, y no sentir el alma destrozada por la vergüenza. Pedro huye en la oscuridad, y las horas siguientes son un abismo sin fondo. Su mente rememora escenas, palabras, promesas que él mismo rompió. Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Ahora, lo imposible se convierte en una carga que parece irreparable.
¿Hay algo más cruel que traicionar la confianza de quien más te amó, quien te lavó los pies, compartió tu pan, te llamó por tu nombre? Muchos creen que tales errores son definitivos. ¿Cuántas veces nuestra mente nos hace prisioneros de nuestros propios tropiezos, diciéndonos que hemos ido demasiado lejos, que no hay vuelta atrás? ¿Cuántos, como Pedro, viven en silencio, envueltos en la culpa, seguros de que sus fracasos los han excluido para siempre del amor de Dios? Es aquí donde resuenan las palabras del título, casi como un susurro divino en el tormento interior. Lo que ves imposible de reparar, Dios ya sueña con restaurarlo. Lo que para ti fue el final es solo otro capítulo para Él, donde lo extraordinario se revela como real. Días después, Pedro ve a Jesús junto al lago. El olor del mar, el sonido de las olas, todo está cargado de significado. Podría haber sido una mañana cualquiera, pero ahí está aquel a quien negó, llamándolo de nuevo. Jesús no lanza miradas condenatorias. Al contrario, ofrece pan, pescado caliente y una invitación a sentarse. El diálogo que sigue erosiona cualquier muro de autodefensa. Pedro, ¿me amas? 3 veces por cada negación, una oportunidad de redención. No hay ironía ni castigo, solo la oportunidad de transformar lo imposible, la culpa, la vergüenza, la sensación de que nada tiene arreglo, en una misión. Ten paciencia con mis ovejas. Juan 21:17. Jesús no solo perdona, confía, restaura la dignidad, poniendo en manos de Pedro lo que antes era inconcebible: el cuidado de los demás, el liderazgo espiritual, la misión. Lo que parecía imposible se convierte en el punto de partida de un propósito aún mayor. Y si tú, sentado al borde de tu propio abismo, tuvieras el valor de escuchar esa misma pregunta hoy, ¿te permitirías creer que Cristo mismo puede transformar tu culpa en una vocación, tus heridas en una fuente de compasión? Quizás te reconozcas en estos fragmentos de Pedro, los pasos tímidos, las miradas desviadas, la vergüenza que insiste en recordártelo, la voz que repite: después de esto, se acabó para mí. Pero Jesús no repite nuestras frases. Escribe nuevas historias, porque para Él lo real es la restauración, es hacer florecer cosas donde solo se ven ruinas. Recibir esta posibilidad requiere valentía, porque hay una parte de nosotros que se resiste, que prefiere el autocastigo al perdón escandaloso de Dios. ¿No es curioso cómo el orgullo se disfraza de humildad cuando decimos: no lo merezco, no puedo volver atrás, no hay salida? ¿Cuántas veces has oído que tus errores han decretado un fin, que Dios solo ama a quienes nunca han caído? ¿Es realmente así? ¿O hay algo infinitamente más profundo? Una invitación a lo imposible que es real, que no depende de lo que hiciste, sino de lo que Él ve cuando te mira. El problema de la culpa, especialmente la culpa por errores irreparables, es que nos atrapa en un tiempo congelado. El pasado se convierte en una prisión. Las escenas se repiten como una película de terror. Y el futuro, si es que podemos verlo, parece inalcanzable. La fe, en este contexto, es revolucionaria, porque creer no es fingir que no hubo caída, sino aceptar que lo imposible, el perdón, la restauración, la misión, puede hacerse realidad si Jesús está involucrado. Él no ignora las lágrimas de Pedro, ni minimiza el peso del error. Al contrario, transforma el fracaso en terreno fértil para algo nuevo y grandioso. Y si, en el fondo de tu corazón, aún crees que existe una reparación imposible, que las cicatrices del pasado son sentencias definitivas, quizás sea hora de desafiar esa creencia. ¿Has considerado alguna vez que tu dolor podría ser el punto de partida para un nuevo llamado? Que lo que todo el mundo consideraría un motivo de separación, Jesús lo transforma en un impulso para una vida plena. La vergüenza de Pedro se convirtió en el fundamento de su liderazgo. El miedo se convirtió en valentía, el fracaso en fuente de compasión.
Y por eso el mensaje central de esta historia resuena con tanta fuerza. Lo que es imposible para ti, el reencuentro, el perdón, el nuevo comienzo radical, para Jesús es la esencia misma de la realidad. Él no solo restaura lo roto, reconstruye sobre las ruinas. Y si te atrevieras a mirar tu propia historia a través de sus ojos, ¿qué cambiarías hoy? Si esta palabra ha penetrado tu defensa y te ha hablado al alma, te invito a declarar con valentía en los comentarios: Jesús, transforma mi culpa en nueva vida. Que sea un acto público, un paso de fe, una declaración contra todo pensamiento que diga que es demasiado tarde. Porque hay más poder en una respuesta sencilla y sincera a Cristo que en años de autocastigo silencioso. Pero eso no es todo. Hay un detalle en esta narrativa que desafía todo lo que hemos aprendido sobre límites y segundas oportunidades. Jesús no espera perfección para confiarte una misión. Él sabe quién eres, conoce cada defecto y aún así insiste en hacerte un llamado. Si crees que es imposible transformarte, quizás sea hora de confiar en aquel que hace realidad lo imposible cada día. Detrás de la culpa hay potencial, detrás de la vergüenza, un futuro que solo Él ve. Y aquí viene lo inesperado, que puede transformar por completo cómo ves tu camino hasta ahora. No es tu fuerza, tu desempeño, tu mérito lo que define tu futuro. Es la gracia activa de Dios que toma lo que parece arruinado y hace florecer lo que nadie más creería posible. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse. Si incluso Pedro, considerado uno de los peores casos de fracaso vergonzoso, fue restaurado y recibido por Jesús, ¿quién se atrevería a decir que lo imposible sigue siendo el límite para Dios en su historia? La arena egipcia aún ardía bajo los pies de José, mientras, desde lo alto de su dignidad herida, miraba a los ojos de los hombres responsables de una vida de tormento. Allí estaban sus hermanos, aquellos que lo habían vendido por envidia, condenándolo a un camino de oscuridad, exilio y abandono. Su sangre corría por sus venas, pero el sufrimiento que le habían infligido era tan profundo como una herida abierta que nunca sanaba. El sonido de gritos y risas maliciosas resonaba en la mente de José cada vez que cerraba los ojos. El olor a cadenas, el sabor metálico de la injusticia en sus labios, el vacío de un olvidado en las entrañas de una tierra extranjera. Y ahora, años después, esos mismos hermanos estaban de rodillas implorando perdón. Lo que sería imposible para cualquier lógica humana, superar tal traición, abandonar el peso del resentimiento, es precisamente donde comienza lo imposible de Dios. Porque las marcas invisibles que otros dejan en nosotros pueden esclavizarnos durante décadas, aprisionando nuestros corazones en una celda de dolor. ¿Cuántos de nosotros no llevamos cicatrices similares? ¿Cuántas veces te has encontrado reviviendo diálogos que nunca sucedieron, repasando lo que te hubiera gustado decirle a quien te lastimó? ¿Hay algo en tu historia que sientes imposible de perdonar? La imposibilidad de perdonar es la tierra donde florece la acción sobrenatural del Señor. José, aún con el amargo sabor del pasado y el peso de haber sido agraviado, no recurrió al discurso vacío de la autocompasión ni a la justicia humana. En cambio, declaró, ante aquellos rostros envejecidos por el remordimiento: ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que ahora se está haciendo, para salvar muchas vidas. Génesis 50:20. ¿Percibes el abismo entre la lógica humana y la acción de Dios en estos momentos? No se trata solo de olvidar, sino de permitir que lo sobrenatural ocupe el lugar de lo imposible. La mirada de José ya no era la de una víctima, era la comprensión de alguien que comprendió que cuando uno no puede, Dios sí puede. Que, frente a la imposibilidad de perdonar, existe una fuerza divina capaz de transformar las heridas en fuentes de vida.
Mucha gente cree que el tiempo lo cura todo, pero ¿es realmente cierto? Hay dolores que, incluso después de años, siguen sangrando cada vez que se los toca, sin importar cuánto tiempo pase. ¿Aferrarse al resentimiento es realmente protección o solo una prisión dorada? ¿Qué sucede en nuestra alma cuando alimentamos la ilusión de que guardar rencor preserva nuestra dignidad, mientras que silenciosamente nos mata por dentro? A veces, el perdón parece imposible, pero es precisamente en este territorio de lo imposible donde la lógica humana alcanza su límite, que Dios susurra: lo que es imposible para ti es real para mí. Lo extraordinario del perdón no es olvidar el mal, sino permitir que el bien divino prevalezca donde antes reinaba el mal. Jesús no solo predicó sobre el perdón, vivió la naturaleza radical de este gesto al declarar el perdón sobre quienes lo crucificaron, porque para él lo imposible humano es la materia prima del milagro. ¿Alguna vez has sentido que nunca podrás soltar a alguien de tu pasado? ¿Alguna vez has creído que tu corazón está tan herido que no hay espacio para la restauración? Aquí es donde el mensaje de José rompe las ataduras invisibles. Se negó a ser víctima de las historias de otros y eligió ser protagonista de su propia sanación. El perdón no fue fácil, no fue rápido, pero fue real, porque Dios lo hizo posible. La misma posibilidad desciende sobre ti hoy. Lo que para ti es una herida incurable es el punto exacto donde Dios comienza a actuar. Permítete sentir cada palabra de esta promesa. Siente cómo el peso del pasado se libera de tus hombros, como las cadenas que cayeron de las muñecas de José cuando fue ascendido de prisión a gobernador. Nunca se trató de méritos, siempre se trató de la soberanía de un Dios que entra donde los humanos no pueden. Al pensar en las personas que más te lastimaron, imagina su sorpresa ante un perdón que no tiene sentido para el mundo, pero que libera tu alma para un nuevo comienzo. Perdonar no es negar el dolor, sino liberarse de él. No se trata de justificar el error, sino de liberarse de él. Y cuando no puedes, hay alguien que dice: si tú no puedes, yo sí. ¿No es eso lo que rompe el ciclo de lo imposible? Porque cuando aceptamos que existe una fuerza superior a la nuestra, capaz de hacer lo que para nosotros sería irreal, abrimos paso a milagros. Quizás lo que te impide vivir una nueva etapa no sea la tragedia de lo que te sucedió, sino la insistencia en cargar con algo que Jesús ya cargó en la cruz. Algunos repiten que perdonar es olvidar, pero Jesús nos muestra que perdonar es entregar al Padre lo que para nosotros sería insostenible. José podía mirar atrás y ver cada detalle de la traición, pero sobre todo vio la mano de Dios guiándolo todo hacia un bien mayor. ¿Te has imaginado alguna vez lo diferente que sería tu historia si decidieras entregarle a Dios lo imposible de perdonar? Lo que tú llamas una herida incurable, Él lo llama el punto de partida de lo extraordinario. Y por eso, en este preciso momento, lo imposible se enfrenta a tu vida. No te equivoques. El perdón es uno de los mayores actos de fe, y la sanación que buscas para tus heridas emocionales está precisamente tras la puerta que aún no has tenido el valor de abrir. Si este desafío te resonó de forma especial, escribe en los comentarios: quiero ser libre para perdonar. Haz de esto un compromiso público, un acto de valentía y fe. Provoca un cambio espiritual. Comparte este video como una invitación para que más personas experimenten la redención ante lo imposible en sus vidas. Y sí, dale a me gusta para que este contenido llegue a otras vidas que necesitan liberarse o recibir lo imposible de Dios. Tu simple gesto puede ser el instrumento que Dios usa para transformar las cadenas emocionales en puentes de restauración. Hay una verdad que pocos se atreven a afrontar. Lo que parece inalcanzable para nuestra fuerza natural es, a los ojos del Señor, el reino de su gloria.
No dejes que la lógica del no puedo te aprisione para siempre. El extraordinario poder de Dios se manifiesta donde la humanidad falla. Recuerda que por cada acto de maldad hay un plan de redención mucho mayor. Puede que la gente haya planeado hacerte daño, pero Dios siempre puede transformar esa oscura intención en la chispa de un milagro. Y eso no es todo. Algo aún más impresionante podría revelarse cuando menos lo esperas, y quizás eso sea precisamente lo que falta para desvelar lo imposible en tu camino. David camina lentamente por el palacio, el peso del silencio aplastando cada paso. La grandeza que lo rodea no puede sofocar la agitación interior, ni los muros dorados pueden borrar el eco de sus decisiones. Él, el hombre conforme al corazón de Dios, ahora ve las grietas en su alma con una claridad excepcional. En los fríos pasillos, la culpa es casi física, le oprime el pecho, confunde sus pensamientos y le susurra que el pasado no se puede deshacer. Todo comenzó con una mirada, un deseo incontenible, una elección que parecía pequeña y privada, pero que desplegó consecuencias devastadoras. Al tomar a Betsabé, David abrió las puertas a un abismo donde lo imposible, cambiar lo ya hecho, se convirtió en su mayor enemigo. Ahora, el rey experimenta el amargo sabor de las lágrimas nocturnas, noches de insomnio donde su conciencia grita más fuerte que cualquier arpa. ¿Quién no ha deseado alguna vez retroceder en el tiempo y borrar un error? ¿Quién no se ha sentido atormentado por decisiones que, una vez tomadas, parecieron sellar su propio destino, haciendo que todo se perdiera? Lo imposible aquí no es solo desandar el camino, sino encontrar uno nuevo dentro de las ruinas del antiguo. El drama de David se desarrolla en silencio hasta que cae de rodillas, impotente, con el corazón roto. Ninguna corona, ningún ejército, ninguna poesía puede ocultar la verdad. Es un hombre destrozado. En su corazón, David reza una oración que resuena a través de los siglos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renace un espíritu recto dentro de mí. La petición no es que Dios borre las consecuencias ni acelere el tiempo, sino que transforme lo que parecía imposible, su ser interior, sus cicatrices, su propia identidad. El rey reconoce que no puede hacerlo solo, que hay realidades tan profundas que ni siquiera toda la fuerza humana puede alterarlas. Se entrega al Dios que puede hacer real incluso lo que parece imposible para el hombre, que encuentra espacio para la redención justo donde la humanidad solo ve culpa y vergüenza. ¿Y tú? ¿Hiciste algo, quizás impulsado por el dolor, el miedo o el deseo, que ahora te aprisiona en el arrepentimiento? ¿Con qué frecuencia vuelves a ese momento, buscando una razón o una salida, creyendo que nunca podrás liberarte de la sombra de lo sucedido? ¿Te han dicho que es demasiado tarde, que ciertas manchas no salen, que lo destruido nunca se puede reconstruir? Quizás has interiorizado esta narrativa: si yo no puedo, nadie puede. Si cometí un error, no hay vuelta atrás. Pero, ¿y si esta idea es solo parte del engaño? ¿Y si, ante lo que te parece imposible, existe una posibilidad real que no depende de tu fuerza ni de tu capacidad para reparar el pasado? ¿Y si Dios mismo quiere tocar el lugar exacto de tu dolor y reescribir tu historia como solo Él puede? David ya no intenta justificarse, ya no hay explicación, defensa ni orgullo. Solo hay vulnerabilidad, transparencia y una esperanza radical de que Dios pueda crear algo nuevo donde solo hay ruinas. Imaginen lo que significa para un rey, admirado, temido, celebrado, admitir públicamente su más profundo fracaso moral. David se expone al juicio de los hombres, pero más que eso, se desnuda ante el Dios que todo lo ve. Y es en este lugar donde toda fuerza humana se agota, donde surge el milagro, donde dices, no puedo, el Señor afirma, sí puedo.
Lo imposible no es un obstáculo para aquel que transforma incluso las peores decisiones en oportunidades para un nuevo comienzo y la gracia. Quizás estés escuchando esto cargando con pesados secretos, creyendo que nunca serás digno de volver a mirar a Dios a los ojos ni de encajar en su plan. Sientes que el perdón es imposible para ti. La restauración es imposible. Creer que un nuevo comienzo es real es imposible. Pero la verdad es que la imposibilidad humana es terreno fértil para lo divino extraordinario. En Cristo, un nuevo corazón puede nacer donde la culpa parecía indicar el fin. No importa si nadie más cree, lo que es imposible para todos es absolutamente real y accesible para Dios. El Salmo 51 no es solo una confesión, sino también un grito de esperanza. David no solo pide perdón, sino una transformación radical. Suplica un espíritu renovado, pureza, una vida reconstruida desde cero, y Dios responde. Esto inquieta a mucha gente. ¿De verdad crees que el amor de Dios trasciende la lógica del castigo? ¿Puedes aceptar que, mientras la gente quiere sentencias, Dios ofrece milagros sobre las ruinas? ¿Puede tu mente aceptar que la realidad de Dios es mucho mayor que nuestro concepto de imposible? Muchos dirán que esto es demasiado fácil, que es peligroso confiar así. Pero, ¿quién dijo que la gracia sigue reglas humanas? ¿Y si el mayor milagro no fuera borrar el pasado, sino renovarte a pesar de lo sucedido? ¿Y si hoy lo imposible no fuera reconstruir las circunstancias, sino restaurar tu dignidad, tu capacidad de soñar, tu valor ante el Padre? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esta es la oración que rompe cadenas invisibles, que desafía el ciclo de la culpa y abre espacio para lo que solo Dios puede lograr. No hay dolor tan profundo, ningún pecado tan oscuro, ninguna decisión tan irreversible que limite el poder del Señor para obrar lo real, donde todos ya han declarado lo imposible. Ahora solo queda una decisión. ¿Permanecerás atrapado en la narrativa del «se acabó» o te atreverás a pedir un corazón nuevo? ¿Aceptarás vivir a merced de las consecuencias o te arrodillarás como David, clamando por el toque creativo de un padre que se especializa en nuevos comienzos? Si este mensaje te ha quemado y sientes la necesidad de declarar públicamente, como un acto de fe, que deseas esta transformación, escribe en los comentarios: Dios, transforma mi historia. Dale nombre a tu situación imposible. Expresa tu necesidad ante aquel que hace realidad lo que nadie más puede siquiera imaginar. Porque hay una promesa viva para todo aquel que se entrega al Señor, quebrantado. Donde tus manos no alcanzan, el poder de Dios obra. Pero eso no es todo. Hay una verdad aún más desconcertante sobre el dolor y las limitaciones que enfrentamos, algo que casi nadie se atreve a afrontar. ¿Qué sucede cuando el miedo no solo invade decisiones pasadas, sino que se proyecta como gigantes ante ti? Prepárate, porque lo que parecía tu mayor obstáculo puede ser, en manos del Dios de lo imposible, la puerta a una victoria que jamás imaginaste. En medio de la multitud, los fariseos arrastran a una mujer marcada por la vergüenza, expuesta e indefensa, ante quien afirman ser el único justo. El suelo de piedra roza sus rodillas. Sus ojos evitan cualquier contacto, ardiendo en secreto, quizás esperando la sentencia final. Un silencio tenso. Siente que todo ha terminado. Su error es ahora público, sus fragilidades expuestas, y las amargas palabras de sus acusadores pesan como piedras a punto de ser lanzadas. Nadie necesita explicarle la carga imposible que lleva dentro. El dolor de ser definida por el peor momento de su vida. Están listos para ejecutar lo que ella cree merecer. Le es imposible borrar el pasado, limpiar el rastro de culpa, reconstruir lo roto. Su vergüenza es su prisión. ¿Cuántas veces en la vida real te has sentido paralizado por los recuerdos, asfixiado por los juicios, temeroso de que todos descubran lo que guardas con tanto esfuerzo?
No es raro que la vergüenza se convierta en una sentencia silenciosa, tan mortal como las piedras en las manos de esos hombres. La sensación de estar lejos de Dios, distanciado por el peso del error, dominado por pensamientos de indignidad, es paralizante. En medio de la multitud, lo imposible parece definitivo. No hay manera de reescribir la propia historia, de recuperar la pureza, de acercarse a lo sagrado. Pero en el centro de esa escena, ante todo el tribunal humano, Jesús transforma lo que parece imposible en una verdadera demostración de gracia, poder y amor. No niega el error, no suaviza el pecado, sino que cambia por completo la lógica del juicio. El Hijo de Dios mira a los acusadores y dice: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra contra ella. Uno a uno, bajan las armas, silenciados no por los argumentos, sino por la conciencia de sus propias imposibilidades. La vergüenza que parecía el fin se convierte en sus manos en el comienzo de una liberación que solo Él puede lograr. La mirada de Jesús se encuentra con la de la mujer. No hay condenación, solo misericordia trascendente que disuelve lo imposible entre el cielo y la tierra. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. El imposible humano se ve atravesado por una posibilidad divina, la verdadera libertad que nace cuando la vergüenza se enfrenta a aquel que no se deja limitar por nuestras faltas. ¿Cuántas veces nos privamos del abrazo de Dios creyendo que nuestro pasado es mayor que su misericordia? ¿Cuántas personas viven prisioneras, creyendo que no merecen perdón, que no pueden ser aceptadas, que nunca más tendrán voz ante el Señor? Es un profundo error pensar que nuestros fracasos tienen más poder que el amor de Jesús. Lo que es imposible para ti, superar el pasado, recuperar la dignidad, empezar de nuevo sin cadenas, es una verdad absoluta para Cristo. Él no dice: si puedes purificarte, ven. Llama a los impuros, a los avergonzados, a los despreciados. Dice: si no puedes, yo puedo. Si tu vergüenza te estorba, mi amor te levantará. Esto no es una utopía, es una verdadera transformación. La vergüenza paraliza, pero Jesús actúa donde nadie más puede hacerlo. La imposibilidad de sus emociones, su historia, su culpa, no es obstáculo para quienes hacen realidad lo impensable. Y en ese momento, la mujer no regresa a casa cargando piedras, ni con los fragmentos de su nombre destruido. Regresa con lo imposible transformado en verdadera libertad, liberada de la prisión de las miradas, los señalamientos, incluso del peso de su propia conciencia. Aquí reside el mayor secreto de este encuentro. La vergüenza ya no tiene la última palabra. Jesús es quien hace lo que tú nunca podrías hacer solo. Quienes te condenaron te han olvidado. Quienes podrían haberte liberado te han enaltecido. Si sientes que la vergüenza te impide acercarte a Dios, escribe en los comentarios: elijo ser libre con Jesús. Esto no es solo una frase, es un paso valiente de alguien que ya no acepta ser definido por la imposibilidad que crea la culpa. Y presta atención, hay un detalle oculto en esta historia que la mayoría ignora. La multitud conocía el nombre de la mujer, pero Jesús la llamó por su dignidad. ¿Qué te está diciendo hoy? Pero aún hay algo sorprendente por revelar sobre cómo Dios transforma lo improbable en un camino abierto. Lo que sigue desafía todo lo que el mundo enseña sobre la culpa, el fracaso y los nuevos comienzos. José apoyó la espalda contra la fría pared de su celda. El olor a prisión impregnaba su piel. La soledad latía como una fiebre en su pecho. El silencio allí no era ausencia de ruido, sino una abrumadora presencia de abandono, un vacío que se tragaba cualquier esperanza de cambio. A los ojos de los demás, él era solo otro olvidado, desechable entre el ruido de quienes siguen viviendo allá afuera. Pero en ese espacio saturado de impotencia estaba Dios. Cada noche, José sentía el peso de ser traicionado por sus hermanos, vendido como mercancía, acusado injustamente
y ahora borrado del mundo, el dolor de quien intenta dar lo mejor de sí, y sin embargo, acumula pérdidas y acusaciones. ¿Cuántos se han encontrado así, sintiéndose indignos de una nueva oportunidad, como si el destino hubiera decidido que lo imposible era la regla para ellos? El Señor estaba con José. Génesis 39:21. Es fácil creer que Dios está presente en la fiesta, pero ¿qué pasa cuando solo quedan cadenas, sombras y lágrimas ocultas? Para un corazón herido, es imposible creer que alguien todavía ve, que la redención espera a aquellos etiquetados como perdidos, que la aceptación y el abrazo genuinos existen donde el mundo solo señala con el dedo. Esta soledad no es solo la de José, sino la de tantos que incluso rodeados de gente, viven atados a sentimientos de incompetencia, sintiéndose invisibles y rechazados. El sufrimiento de José pone al descubierto la cruda realidad de que nadie es inmune al abandono, ni siquiera los buenos. Pero ¿es el aislamiento un castigo o una preparación? Muchos creen que la soledad es una sentencia definitiva, un punto irreversible. Pero la mirada divina transforma lo que parece un final en el comienzo de algo monumental. Porque al contrario de lo que dicen algunos, su valor no se mide por la cantidad de gente alrededor ni por las sonrisas recibidas, sino por el hecho de que Dios ve lo que nadie más ve. Su presencia silenciosa en la celda de José, en los rincones donde nadie llega, demuestra que lo que tú llamas imposible, Él lo llama una oportunidad para actuar. Piénsalo ahora. ¿Cuántas veces has sentido tu corazón encerrado en una celda donde ni siquiera tus mejores oraciones parecían traspasar las paredes? ¿Cuántas veces te has mirado y te has juzgado tan pequeño, tan insignificante, que hasta el aire parecía más pesado? Hay un veneno que la soledad destila lentamente, la mentira de que no importas. Es en este punto que muchos se dan por vencidos, pensando que para ellos, sí, la restauración es imposible. Pero la historia de José es un grito directo contra esta mentira. El mismo Dios que estaba allí, en esa prisión, es el mismo que susurra en medio de su vergüenza, diciendo: «Te veo, me quedo». Esto es más que un consuelo, es una explosión de verdad en el pecho, porque si Él está ahí, la esperanza no es una ilusión. Y si para ti es imposible empezar de nuevo, para Él una sola palabra basta para dar vida a las zonas más muertas de tu historia. La lógica humana dicta que si has sido abandonado, rechazado o traicionado, tu destino es permanecer así. Pero lo divino no sigue la lógica de lo imposible. El aislamiento de José no fue una condena, fue un escenario para que se concibieran milagros en secreto. ¿Y cuántos de nosotros en largos silencios dejamos de creer que lo imposible puede revertirse? Quizás te has preguntado si a Dios realmente le importa cuando lloras solo, si no tiene cosas más importantes que hacer que preocuparse por tu pequeño dolor. Pero la presencia de Dios en la prisión de José responde: para Él no hay imposibilidad tan grande que le impida entrar en los rincones más oscuros de nuestro ser. Y esto tiene un poder deconstructivo. Mientras el mundo enseña que debemos demostrar nuestro valor, Dios ofrece un amor que no depende del desempeño. ¿Qué podría ser más radical que eso? ¿Hasta dónde estás dispuesto a creer que, sí, te espera la verdadera redención, y no solo un consuelo vacío? Si sientes que todo a tu alrededor te dice que no hay salida, que los errores del pasado, las decepciones del presente y los miedos del futuro solo te alejan más, detente y acéptalo. ¿Has comprendido realmente que para Dios lo imposible es una invitación? José no fue liberado de inmediato, pero fue sostenido, moldeado y promovido cuando nadie lo veía. El plan no era castigarlo, sino prepararlo para vivir lo extraordinario que nadie previó. Lo imposible para José fue ser recordado en un lugar de olvido, pero para Dios, una sola circunstancia fue suficiente para reescribir su historia.
En la práctica, ¿qué significa esto para ti hoy? Que tu prisión emocional, tu aislamiento, por real y crónico que parezca, es terreno fértil para nuevos comienzos que ni siquiera te atreves a soñar. La paz interior no nace de la ausencia de conflicto, sino de la certeza de una presencia que nunca está ausente, ni siquiera cuando sientes que no la mereces. El secreto oculto de la historia de José es que Dios no solo visita a los olvidados, sino que honra, exalta y restaura precisamente a aquellos a quienes el mundo ya ha catalogado como incapaces. Y la promesa es clara: lo que está cerrado y muerto para ti es el comienzo de un nuevo camino para él. Si este mensaje te conmovió, deja un comentario diciendo: confío en que Dios está conmigo, incluso cuando no veo salida. Haz de tu declaración un acto público de fe, una respuesta a la voz de lo imposible, diciendo que tu vida ya está decidida. Sé valiente al declarar: lo que hoy me parece imposible es real, restaurador y perfectamente posible para Él. Pero eso no es todo. Hay un giro aún más impactante en sentirse indigno que pocos ven. Estás listo para sumergirte en la gracia que transforma destinos. El suelo de Damasco aún conservaba el polvo levantado por los pasos apresurados de quienes, hasta hacía poco, no eran dignos de confianza. Pablo, antaño temido como perseguidor, ahora sentía el peso aplastante de su propia historia aferrado a su piel, como si cada mirada desconfiada de la comunidad cristiana lo devolviera directamente al momento de sus peores decisiones. El eco de los gritos del pasado, familias separadas, lágrimas, encarcelamientos injustos, invadía su mente como flechas en el silencio de la noche. Y no había escapatoria. Aún habiendo conocido al propio Jesús, aún habiendo sido llamado, ungido y enviado, llevaba dentro una batalla silenciosa, porque cuando cesa el ruido del mercado, es en el tribunal de la conciencia donde la sentencia parece interminable. ¿Cuántos conocemos este abismo? ¿Alguna vez has sentido como si tu pasado fuera una señal en tu frente, impidiéndote creer que para Dios tu verdadera historia tiene otro comienzo? Ante la imposibilidad de perdonarse a uno mismo, ante el peso de los errores que nos quitan el sueño, surge este grito oculto: si tú no puedes, yo sí. Cuando la culpa supera a la esperanza, la voz de Jesús atraviesa lo imposible y redefine la realidad. Pablo, sentado en silencio, sintió la mirada pesada de sus hermanos sobre él, pero en su interior se enfrentó a algo aún más cruel: la autocrítica. Los susurros de la autoacusación se repetían sin piedad. No mereces confianza, no mereces amor, no eres digno de esta vocación. E incluso, después de milagros, viajes y conversiones, el recuerdo de su antigua identidad siempre quiso reclamar el capítulo final. Así, mientras todos esperaban que fuera la personificación de la perfección, Pablo se veía a sí mismo como una figura improbable, a quien el enemigo le recordaba constantemente que su pasado era una barrera infranqueable. Esta batalla era solitaria. Nadie veía lo que sucedía en su alma. ¿Cuántas noches nos consumen también las acusaciones internas, convencidos de que somos incapaces de merecer un nuevo comienzo? ¿Cuántas veces miramos nuestra propia historia y concluimos: mi imposible es mi límite, no hay perdón ni siquiera para mí? Pero la respuesta del cielo interrumpe la sentencia del alma: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. El apóstol no se define por sus fracasos, ni por el juicio de los demás, ni por su propia mente saboteadora. Se apoya en lo que no depende de él, en la fuerza de quien dice: lo que es imposible para ti es real para mí. El Espíritu de Dios cambia no solo nuestra trayectoria, sino también la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Fíjense,
No fue Pablo quien se forjó una nueva reputación a la fuerza. Aceptó a través de la fe una identidad otorgada, una gracia que rompe el ciclo del autocastigo e inaugura la vida en lo imposible de Dios. Piensa en esto por un momento. ¿Tu mayor obstáculo es realmente el pasado o es la forma en que insistes en verte bajo su luz? Lo imposible, la mayoría de las veces, nace en nuestros ojos antes de nacer en nuestras circunstancias. Y hay un secreto aún más profundo. Lo que a ti te parece una sentencia es solo el comienzo de una página completamente nueva para Dios. Pablo comprendió que si dependía de su propia capacidad para liberarse de la culpa, estaría perdido. Pero donde no pudo, el Salvador ya había superado lo insuperable. Lo imposible humano se convierte en realidad divina. La gracia no solo perdona lo hecho, otorga valor, propósito y misión, incluso a quienes siempre han creído que no eran suficientes. Quizás estés escuchando este mensaje y te preguntes si un nuevo comienzo es posible para alguien con tu historia. La respuesta de Jesús es contundente. Todo lo que consideras una limitación es, para Él, la materia prima para un nuevo comienzo extraordinario. Si no puedes soltar lo que has hecho, Él sí puede. Si tu mente dice imposible, Dios afirma, para mí es real. Lo que está en juego no es la magnitud de tu dolor ni la acumulación de errores, sino la profundidad de la gracia que te alcanza ahora. Y en este momento, una invitación. Si esta palabra ha sacudido la fortaleza de la autocrítica en tu interior, declara en los comentarios: Jesús, toma mi pasado y haz lo imposible en mi vida. Que tu acto de fe sea un desafío al ciclo de autodesprecio y rompa públicamente este pacto silencioso con la culpa. Además, si crees que tus seres queridos necesitan aprender que lo imposible para ellos puede ser real para Dios, dale me gusta y comparte este mensaje como un acto de evangelización. Haz que este gesto sea un instrumento para que otros sientan que lo imposible tiene solución donde reina la gracia. No subestimes el poder de un clic. Tras la pantalla, alguien podría necesitar precisamente esa certeza. Lo que parece inalcanzable en el corazón humano, Dios se encarga de hacerlo realidad. Pero eso no es todo. Hay un detalle oculto en la historia de Pablo que pocos ven. No solo superó el pasado, sino que fue usado con gran intensidad para demostrar que Dios no desperdicia historias marcadas por el dolor. Lo imposible de hoy puede ser el testimonio transformador del mañana. ¿Te has parado a pensar que quizás tu mayor imposibilidad sea el escenario del milagro que otros necesitan ver para creer? Mientras continuamos esta búsqueda de liberación interior, prepárate. Hay una explosión de sanación emocional aún por venir, porque cuando Jesús entra donde nadie más puede, la redefinición es total. Y si dudas de que sea tu momento, espera. Hay revelaciones sorprendentes que desafiarán todo lo que piensas sobre los límites. Sobre el suelo frío y polvoriento de la sinagoga, la mujer encorvada caminaba lentamente, con sus pasos marcados por el peso de 18 años de dolor físico y emocional. En cada curva de su columna parecía cargar no solo con su enfermedad, sino también con todas las marcas invisibles del abandono, la exclusión social y la mirada desconfiada de los demás. Nunca veía los rostros de los demás, sus ojos siempre fijos en el polvo, nunca en el horizonte. Las limitaciones de su cuerpo eran el espejo perfecto de las prisiones internas que la vida le había impuesto. La sensación de que, para ella, todo era imposible, de que nunca volvería a tener una existencia plena. Para esa mujer, no había esperanza en las soluciones humanas. Si alguien le dijera que ocurriría un milagro, sería fácil no creerlo. Después de todo, durante casi 2 décadas, nadie, ni médicos, ni amigos, ni familiares, había logrado curarla. Y como ella, quizás ya has sentido que tus traumas, tus miedos más antiguos
y tus heridas son imposibles de sanar. ¿Cuántas veces has escuchado que el tiempo cura todas las heridas, solo para descubrir que acumula dolor, pero no lo elimina? En ese lugar de silenciosa desesperación, donde lo improbable se vuelve la regla, ella simplemente existía, hasta que una presencia diferente cambió la atmósfera ese sábado. Jesús estaba enseñando. Su voz firme pero acogedora cortó el aire saturado de religiosidad e incredulidad. Había algo allí que ninguna tradición antigua podría contener, un poder que no estaba limitado por diagnósticos ni por el pasado. Los ojos de Jesús, tan diferentes de las miradas distantes y compasivas que ella estaba acostumbrada a recibir, se encontraron con los de ella. Él no solo vio su columna vertebral encorvada, sino también su corazón aplastado por la espera interminable y el miedo a no ser restaurada jamás. La llamó: «Mujer, estás libre de tu enfermedad». En ese momento, la frase no fue una mera sanación física, fue la más profunda declaración de libertad. Lo que para ella parecía inalcanzable era absolutamente real para Jesús. Lo imposible no era un obstáculo ante él. La orden rompió no solo la enfermedad, sino todas las cadenas emocionales que la mantenían atrapada en ese papel de víctima del dolor. Se enderezó y por primera vez en casi 20 años, el mundo se enderezó. Las personas se hicieron visibles y la vergüenza fue reemplazada por la dignidad. ¿Por qué tantos creemos que ciertos traumas nunca sanarán? Existe un consenso tácito de que algunos dolores son eternos, que lo máximo que podemos hacer es aprender a vivir con ellos, tragarnos las lágrimas y seguir adelante. Pero la verdad es que, en la presencia de Jesús, lo improbable para la lógica humana se hace evidente mediante la fe. Lo que es imposible para ti es real para mí. No importa cuánto tiempo haya estado tu alma abatida, no importa cuántos médicos del alma hayan fallado, ni cuántas promesas vacías hayas escuchado. Lo que otros llaman imposible es territorio donde Dios opera con mayor naturalidad. Es en este lugar donde Él muestra que donde terminan tus recursos, los suyos apenas comienzan. La mujer encorvada nos representa a todos en algún momento de la vida. ¿Quién no se ha sentido invisible, rechazado, atrapado en un dolor interior que otros no comprenden? Quizás cargas con heridas de la infancia, marcas de rechazo, palabras crueles que resuenan hasta el día de hoy. O quizás tu alma está tan agobiada por el peso de expectativas frustradas, frustraciones familiares, relaciones rotas, que has perdido la esperanza de vivir con ligereza. El error es pensar que debes conformarte, aceptar la limitación, llevar el dolor como si fuera una segunda piel. Pero Jesús te mira y te dice con la misma autoridad: estás libre de lo que el mundo llamaba incurable. El milagro de Jesús no es solo físico, es completo y trasciende los límites de la razón. Pero, ¿qué pasa si hemos aprendido a sobrevivir con el dolor durante tanto tiempo que tememos vivir sin él? ¿Se ha convertido el dolor en parte de nuestra identidad? ¿Tenemos miedo de lo que seríamos si fuéramos verdaderamente libres? Jesús no solo sana, sino que redefine quiénes somos. Elimina la etiqueta de imposible que la vida nos ha puesto y nos da una nueva identidad, la de alguien que vive gracias a su poder. Si durante tanto tiempo has creído que eres incapaz de superar el trauma, que nunca estarás completo ni merecerás empezar de nuevo, necesitas afrontar esta promesa de frente: si tú no puedes, yo sí. No importa cuán imposible parezca la libertad emocional, para Dios es completamente posible y accesible, aquí y ahora. La mujer encorvada es prueba de que el tiempo no siempre es la solución. A menudo, solo el toque de Jesús libera lo que los años no pudieron sanar.
Quizás estés escuchando esto y sientas que tu corazón se acelera, porque sabes que llevas cicatrices invisibles, la vergüenza, el miedo, la ansiedad que nadie nota, la inseguridad que te roba el sueño. Lo has intentado todo, terapias, consejos, lecturas, y nada parece funcionar de verdad. No es casualidad. Es porque hay áreas que solo la intervención sobrenatural del Salvador puede restaurar. Tu imposibilidad particular es la realidad de Dios. Es el territorio donde Él insiste en actuar para que todos vean que su gracia no tiene límites. Este es el impacto de la narrativa. Lo que para el mundo es una sentencia definitiva, para Jesús es solo un detalle del testimonio. Si estás dispuesto, Él está listo para transformar tu historia de ahora en adelante. Ahora respóndeme con sinceridad. ¿Cuántas veces has aceptado menos de lo que Dios sueña para ti solo porque creías que lo imposible es insuperable? ¿Qué te impide levantarte hoy con la misma valentía que aquella mujer? Y si tu sanación emocional estuviera a solo un acto de fe, a un paso de la promesa de que Jesús puede liberarte por completo, es hora de romper el ciclo de supervivencia y experimentar lo que solo el cielo puede ofrecer. Deja un comentario diciendo: Jesús, ayúdame a ver más allá de lo imposible. Declara en los comentarios tu profundo deseo de ser liberado por aquel que todo lo puede. No te guardes este clamor. Haz público tu deseo de ser alcanzado por esta gracia transformadora. Pero eso no es todo. ¿Y si te dijera que hay un punto aún más sorprendente en este camino de restauración? Prepárate, porque lo que viene a continuación podría romper paradigmas que nunca imaginaste cuestionar. Algo aún más poderoso está a punto de revelarse y podría cambiar radicalmente tu percepción de tus limitaciones y de las acciones de Dios. Ana se arrodilla ante el altar, con los labios temblorosos, pero no le salen las palabras. El peso de años de espera, el silencio de las noches y el juicio cortante de quienes la rodean, la hieren como espinas. En la tenue luz del santuario, su rostro está teñido de lágrimas, sus hombros encorvados por la imposibilidad de ser madre. Siente que todo le ha sido negado: la alegría, el valor a los ojos de los demás, el derecho a soñar. Sus súplicas son un susurro invisible, tan profundo que incluso el sacerdote cree que está borracha. Pero el dolor que palpita en el pecho de Ana es el de alguien que ha agotado sus fuerzas, que ve lo imposible tan cerca que se vuelve casi un abismo. Años de humillación, comparaciones, soledad en su propio hogar y la cruel duda: ¿Dios realmente escucha cuando nadie más escucha? Lo que Ana lleva no es solo el deseo de un hijo, sino la sed desesperada de ser vista, de que su alma sea reconocida ante un universo indiferente. Quienes han experimentado esta espera saben que el silencio es ensordecedor, que la fe se pone a prueba hasta el límite entre lo humanamente posible y lo que solo lo divino puede lograr. Quizás tú también has pedido algo durante tanto tiempo, tantas veces, que ya no encuentras las palabras. Tal vez tu voz parece ahogada por la vergüenza, el miedo, el cansancio de no ser escuchado. ¿Se trata realmente de no tener suficiente fe? ¿O hay un dolor más profundo, conocido solo por quienes han pasado noches en oración? ¿Qué sería de nosotros si, ante lo imposible, Dios realmente guardara silencio? En la intimidad de ese templo, Ana se entrega no con discursos perfectos, sino con gemidos, con el alma al descubierto. Y es en ese instante donde lo imposible humano alcanza su punto máximo, que lo imposible celestial comienza a tomar forma. El sacerdote Elí, quien la juzgaba, finalmente se acerca y dice: «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho». 1 Samuel 1:17. No hay espectáculo, no hay multitud. Solo existe la promesa, sutil y poderosa, de que Dios entiende lo que nadie más entiende. La atmósfera se transforma, algo invisible se cierne.
una certeza que se filtra por las grietas del dolor. Aunque no puedas lograrlo, aunque tu llanto parezca pequeño, Dios es experto en lo imposible. Lo que parecía inalcanzable para todos es real para Él. En el silencio de la espera, Él obra donde nadie más puede ver. Es imposible no confrontar esta narrativa con las heridas modernas. ¿Cuántos niños no nacen? ¿Cuántos proyectos fracasan? ¿Cuántos corazones no sanan? Porque el tiempo parece finalmente vencer la esperanza. Y si solo sabes lo que duele en tu pecho, ¿cómo puedes seguir creyendo que aún así hay una respuesta? Ana nos enseña que hay momentos en que lo imposible no es solo una barrera, sino una invitación a experimentar una dimensión de fe que no depende de la propia fuerza. Cuando todo dice no, la promesa de Dios sobresale. Para ti que sientes que las puertas se han cerrado, que los sueños se han secado, que nadie escucha realmente, hay un Dios que escucha lo que ni siquiera puedes pronunciar. No se trata de convencer al mundo de tu dolor, sino de descubrir que en la debilidad extrema se manifiesta la fuerza divina. Quizás piensas que has fracasado porque no tuviste suficiente fe, porque no supiste pedir adecuadamente o porque no eras digno de las promesas. Pero, ¿y si todo eso es solo una mentira que te roba la esperanza? ¿Y si el secreto no está en cómo hablas, sino en quién está listo para responder, incluso en silencio? ¿Alguna vez has estado en un lugar donde las lágrimas reemplazan a las palabras? ¿Qué hacer cuando lo imposible se convierte en tu único diálogo diario? Jesús nunca rehuyó el sufrimiento humano. Al contrario, se acercó, tocó, lloró y escuchó lo no dicho. Él ve a Ana, Él te ve a ti. No hay vergüenza, humillación o espera excesivamente larga que pueda impedir la respuesta del Padre a lo que es imposible a sus ojos. Lo que te parece imposible, ya sea reconstruir una relación, superar un trauma, sanar el cuerpo o ver un sueño hecho realidad, es simplemente el escenario perfecto para que Dios revele su verdadera presencia. La promesa hecha a Ana no dependía del prestigio, la fuerza ni la capacidad de expresarse. Fue la respuesta a un corazón sincero que, incluso exhausto, se atrevió a ponerlo todo en manos del Eterno. ¿Por qué insistimos en creer que nos olvidan cuando no vemos resultados? ¿Será porque medimos el cuidado de Dios por la magnitud de nuestros logros y no por el hecho de que Él nos escucha, incluso cuando nadie más nos entiende? ¿Qué sería de nosotros sin este Dios de lo imposible que transforma las lágrimas ocultas en alegrías públicas? Si sientes que tus oraciones no llegan al techo, que tus palabras parecen desvanecerse en el viento, quiero desafiarte. ¿De verdad crees que hay alguien escuchando en el reino invisible? ¿O sería más fácil resignarte, callar, conformarte? Ana no recibió respuestas rápidas, pero encontró una paz que precede a la respuesta, porque comprendió que, incluso cuando nadie la entendía, Dios estaba atento. Y ahí es exactamente donde todo se invierte. Cuando menos lo esperas, lo imposible deja de ser teoría religiosa y se convierte en una experiencia real. El escenario seguía siendo de escasez. La humillación seguía presente, pero ella regresó a casa diferente, con un corazón en paz. Y en el tiempo de Dios, no en el suyo, la promesa se hizo realidad. Dios le concedió no solo un hijo, sino un profeta para la generación. Lo que parecía improbable, irreal, inalcanzable, se manifestó concretamente, porque no depende de nuestra capacidad, sino de su fidelidad a quienes verdaderamente claman. ¿Alguna vez te han juzgado otros durante tu dolor? ¿Has sentido que nadie entiende lo que pasa por tu mente? Quizás sea hora de abandonar esa lógica de tengo que sobrellevarlo y rendirte a aquel que dice, aunque tú no puedas, yo sí. Si es imposible para ti, es real para mí. Esta es la invitación del cielo para ti ahora. No luches solo. No silencies tu clamor porque otros se burlen o no crean. No aceptes este silencio como definitivo.
porque el Padre de lo imposible ya está obrando donde tú no puedes llegar. Cierra los ojos donde quiera que estés. Permítete sentir la promesa viva. Lo que tú no puedes hacer, Él lo hace. Lo que es imposible para tu historia es tierra fértil para Dios. Si esta palabra resonó en tu alma, escribe en los comentarios. Incluso en silencio, Dios escucha mi alma. Declara públicamente que crees, incluso sin comprender. Quizás sea precisamente este acto de fe, simple y audaz, el que desvela lo imposible en tu vida. Y si crees que lo has visto todo sobre la oración, la intercesión y la espera, prepárate, porque hay algo mucho más grande y sorprendente sucediendo tras lo invisible, y solo quienes confían hasta el final experimentan que lo imposible se hace realidad. Pero espera, hay un secreto aún más profundo sobre la respuesta de Dios a las imposibilidades humanas. Y cuando lo descubras, todo podría cambiar de maneras inimaginables. La multitud se agolpaba alrededor del estanque de Betesda, donde el eco de las voces mezclaba esperanza, desilusión y espera silenciosa. Allí, entre los inválidos, un hombre yacía en una cama. Su piel estaba marcada por el tiempo, su mirada cansada, pero aún insistía en buscar una chispa de esperanza. Durante 38 años, ese hombre había conocido íntimamente el silencio de la impotencia, el peso de lo imposible. No era solo la parálisis física lo que lo mantenía cautivo. Estaba el dolor palpitante de no poder cambiar, el ciclo repetitivo de frustración, la mirada vacía de otros que quizás sin decirlo ya lo habían desanimado. Oía susurros. Si de verdad quisiera, ya habría encontrado la manera. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado estas crueles sentencias impregnadas de culpa? Lo había intentado, sí, tantas veces. Pero cuando el ángel agitaba las aguas, otros siempre llegaban primero. Parecía que el cambio, la superación, era una realidad reservada solo para otros. Se preguntaba día tras día, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué todo está tan bloqueado para mí, tan fuera de mi alcance? El miedo a no ser nunca libre, a morir prisionero de esa cama, era casi tan paralizante como la propia enfermedad. El ciclo de culpa se cerraba sobre él. Cuanto más fracasaba, más avergonzado se sentía. Cuanto más avergonzado se sentía, menos fuerzas tenía para volver a intentarlo. El peso de lo imposible lo aplastaba hasta que una presencia de repente cortó el difuso ruido del ambiente. Jesús, con una mirada que atravesaba capas de dolor, se inclinó hacia el hombre. No había condenación en su voz, solo una pregunta que sondeaba las profundidades de lo imposible. ¿Quieres estar sano? No era una provocación, era una invitación a la verdad más íntima. El hombre desarmado respondió con lo que llevaba mucho tiempo atorado en su garganta. «Señor, no tengo a nadie que me ayude a bajar al estanque cuando sube el agua, y de aquí a entonces otro hombre bajará antes que yo». No puso excusas. Era la cruda realidad de sus limitaciones, y entonces, en ese instante, todas las barreras de lo imposible comenzaron a derrumbarse. Jesús no dijo que necesitaba encontrar a alguien que lo ayudara, no trazó un plan complicado, no propuso rituales de superación. Lo inalcanzable, aquel que todo lo puede, lo hizo accesible. «Levántate, toma tu lecho y anda». No había lógica humana que pudiera explicar lo sucedido. La parálisis dio paso al movimiento. Lo imposible se hizo real. Allí, ante todos, ese hombre se puso de pie. No solo su cuerpo fue liberado, toda una existencia marcada por la culpa, la frustración y la vergüenza fue restaurada. El ciclo de sufrimiento que parecía indestructible fue roto por una palabra. ¿Alguna vez has sentido que por mucho que lo intentes, siempre vuelves al mismo punto? ¿Alguna vez has creído que hay algo en ti que simplemente no se puede cambiar, que el pasado, las adicciones, los miedos o la tristeza son prisiones perpetuas?
¿Cuántas veces te has mirado al espejo y has escuchado esa voz interior que te susurra, nunca lo lograrás, no tiene sentido intentarlo? Es en este terreno árido del alma donde la culpa se arraiga profundamente. El sentimiento de incompetencia, de ser un eterno fracaso, de compararte con quienes triunfan y pensar, ¿por qué no es posible para mí? El ciclo se intensifica, genera dolor, genera aislamiento, marca tu identidad y el mundo no ayuda. La sociedad invierte mucho en soluciones rápidas, en una autoayuda exagerada, diciendo que solo se necesita desearlo, solo se necesita pensar positivamente. Pero, ¿y si la verdadera liberación no está en la fuerza de tu brazo, sino en la mano extendida de aquel que todo lo puede? ¿Y si lo imposible fuera el escenario perfecto para el milagro de aquel que dice, lo que es imposible para ti es real para mí? Quizás lo que necesitas oír hoy no sea inténtalo de nuevo con más fuerza, sino un llamado a revitalizar lo que creías muerto. La verdadera transformación no surge de la culpa constante, sino de un encuentro con Jesús. El hombre junto al estanque no necesitaba más culpa, más juicio, más presión. Necesitaba que alguien hiciera lo que para él era imposible. Muchos creen que Dios solo responde a los fuertes, a los que triunfan, a los que nunca se rinden. Pero el relato del Evangelio es exactamente lo contrario. Jesús se acerca a los exhaustos, a los que no tienen a nadie, a los que ya no pueden soportar la pesada carga del autodesprecio. No mira su parálisis con desprecio, la ve como el escenario perfecto para manifestar su poder. El ciclo de lo imposible se rompe en el momento en que dejas de creer que todo depende de ti y abres espacio para la acción sobrenatural. No importa si has caído 1000 veces, si lo has intentado y has fracasado, si has escuchado de otros y de ti mismo que ya no hay posibilidad. Jesús mira cada zona bloqueada, cada herida sin sanar, cada hábito aparentemente insuperable y repite, levántate, toma tu manta y anda. En otras palabras, yo hago lo que tú no puedes. Lo que para ti es imposible para mí es real. Quizás ya hayas recibido palabras duras de quienes no comprenden lo que sucede en tu interior. Quizás te han juzgado, comparado, descartado. Pero hoy, en este mensaje, puedes experimentar la fuerza de una nueva identidad, no basada en tu capacidad de cambio, sino en la capacidad de Jesús para hacer posible lo improbable. Él no solo sana, sino que redefine destinos, no solo eleva el cuerpo, sino que transforma el corazón paralizado por la vergüenza, el autocrítico y el miedo a nunca ser suficiente. El hombre de Betesda no se levantó porque lo decidió, sino porque se encontró con aquel que todo lo puede. La fuerza no vino de dentro, sino de fuera. De la mirada compasiva, la orden soberana, la gracia que rompe las cadenas de lo imposible. ¿Es el ciclo de la culpa realmente una falta de fe? ¿O tu mayor fe reside en confiar en que Jesús puede actuar por ti cuando ya no tienes fuerzas? No es lo imposible, de hecho, el escenario para la gracia, para el favor que nunca podrías lograr por ti mismo. El Evangelio no se trata de meritocracia espiritual, sino de acceder a la realidad de quien dice, si tú no puedes, yo puedo. Lo que es imposible para ti ya es una realidad para Jesús. Por lo tanto, no dejes que la culpa sea la voz más fuerte en tu cabeza. Permite que la voz de Jesús, quien no condenó, sino que solo ordenó vida, sea la brújula de tu camino de hoy en adelante. Si esta palabra ha roto tus barreras internas, escribe en los comentarios, dejé que Jesús rompiera mis imposibilidades. Decláralo no para demostrarle nada a nadie, sino para sellar públicamente que estás dispuesto a dejar que el ciclo de lo imposible sea interrumpido por la palabra de Cristo mismo. No dejes que el silencio, la vergüenza o el miedo te mantengan atrapado en el lecho de la parálisis emocional.
Asume, como un acto de fe, que estás listo para ver lo imposible hacerse realidad, no por tu propia fuerza, sino por aquel que hace nuevas todas las cosas. Incluso puede parecer que nada ha cambiado por fuera, pero la palabra pronunciada nunca regresa vacía. Y hoy Jesús manda sobre tus imposibilidades. Levántate. Pero, ¿y si te dijera que muchos sufren en secreto cadenas emocionales aún más profundas y que existe una clave divina, rara y olvidada para la liberación total, guardada en otro sorprendente episodio bíblico? Prepárate. Lo que sigue tiene el poder de deconstruir para siempre tus creencias sobre lo imposible. Las puertas de la ciudad de Galaad estaban sumidas en el silencio al cruzar Jefté. Sus pasos marcaban el suelo con el recuerdo de un rechazo que parecía eterno. Hijo de una mujer despreciada, Jefté supo desde pequeño lo que era sentirse encadenado a un pasado que no eligió, asfixiado por el desprecio de sus hermanos y la cruel sentencia de los hombres. «No heredarás en la casa de nuestro padre», le dijeron, clavándole estas palabras como puñales en el pecho al joven que, aunque valiente, era visto solo como producto del error, la sombra de una historia que quería olvidar. Aún así, incluso expulsado, Jefté no sucumbió al victimismo, pero el dolor familiar resonó como una cadena en su alma. ¿Cuántas veces te encuentras prisionero de lo que dijeron de ti, de lo que viviste en la infancia, de las heridas abiertas por quienes más deberías amar? Hay cadenas invisibles que atan la identidad, que dicen, si no puedes, nadie te levantará. Y para tantos, lo imposible no es ganar grandes batallas, sino simplemente creer que es posible romper el ciclo del dolor heredado, de un nombre manchado, de la vergüenza escondida bajo la alfombra de la memoria familiar. Mientras Jefté luchaba por sobrevivir entre los marginados de Tob, su alma soportaba un sufrimiento silencioso. No eran solo los hombres quienes lo olvidaban, era el peso diario de sentirse indigno, de mirarse al espejo y ver solo rechazo grabado en su propio rostro. ¿Cuántos se encuentran hoy así, prisioneros de lo que dijeron sus padres, hermanos y abuelos? ¿Cuántos viven la lucha imposible de intentar ser alguien nuevo, pero el rechazo familiar los hace sentir que siempre serán un borrador arrugado? El trauma de Jefté fue el de muchos, el dolor de no pertenecer, el peso de cargar con una historia que no pidió, la soledad de ser visto solo como el resultado del error de otro. Pero Dios, quien hace de lo imposible un verdadero camino, no se detiene ante las etiquetas que los hombres le ponen. El Señor mira a Jefté y ve un protagonista, no un actor secundario. Mientras todos repiten, si tú no puedes, hay una voz del cielo que afirma, yo puedo. En el desierto de la soledad, algo extraordinario comienza a suceder. Israel está desesperado, rodeado de enemigos aparentemente invencibles. El pueblo, que previamente había expulsado a Jefté, ahora clama por un libertador. Nadie imagina que Dios pudiera usar precisamente a ese hombre rechazado para obrar un milagro, para transformar lo imposible en victoria. Jefté, inútil a los ojos de sus familiares, se vuelve indispensable en el plan de Dios. La Biblia declara, Jefté era un guerrero valiente y también hijo de una prostituta. Fue expulsado de su familia, pero llegó a ser un líder entre los que estaban con él. Jueces 11, 1-2. Observe el cambio. El mismo dolor que lo aprisionó fue la herramienta que Dios usó para forjar su carácter, preparar su corazón y a su debido tiempo colocarlo en el centro de su propósito. Lo que fue una sentencia de fracaso para su familia fue, para Dios, la materia prima para un milagro. Piensa un momento, ¿qué sería de la historia de Israel sin la hazaña imposible de Jefté? No fue la aceptación de los hombres lo que lo convirtió en protagonista, sino el llamado divino. ¿Cuántos necesitan hoy escuchar esta verdad? Lo que parece un error irreparable en tu historia, lo que te expulsó,
es precisamente lo que Dios puede transformar en un portal de liberación. Es fácil mirar atrás y decir, nunca podré liberarme de estas cadenas. Mi historia familiar me define. Nadie en mi familia lo logró. Solo soy un rechazado más. Pero, ¿y si lo que siempre has considerado imposible es, de hecho, el escenario para que se manifieste la intervención sobrenatural de Dios? ¿Y si Dios está a punto de usar este pasado, este dolor, para construir un futuro absolutamente extraordinario? Jefté pudo haber muerto amargado, pudo haber llevado la marca de la exclusión a la tumba, pero aceptó el llamado aparentemente impensable. Cuando lo buscaron para liderar, no aceptó sin cuestionarlo. Sintió el peso de las cadenas emocionales, la imposibilidad de ser aceptado y respetado por quienes lo despreciaban. ¿No son ustedes los que me odiaron y me expulsaron?, pregunta, un viejo dolor mezclado con la incredulidad de quien ve su propia vida tomar un giro imposible. Pero Jefté no permite que el pasado sea su prisión. Regresa, confía y se arriesga a la obediencia. En ese momento, lo imposible a los ojos humanos se vuelve realidad en los planes de Dios. Si no pueden, yo puedo, dice el Señor, usando la debilidad de Jefté como fuerza, su vergüenza como estandarte de victoria. ¿Puedes sentir lo que significa este tipo de milagro? Y si el dolor, el desprecio y el abandono de tu familia fueran la clave para una vida de libertad que nadie a tu alrededor ha experimentado jamás, quizás te has convertido en un experto en sobrevivir, pero Dios quiere enseñarte a superar, a ser protagonista de tu propia historia. Lo que te hicieron no es una sentencia, es un escenario para la intervención divina. La imposibilidad de romper las ataduras del pasado es terreno fértil para que Dios plante un nuevo nombre, una nueva identidad, un nuevo legado. ¿Te atreves a creer que lo que es imposible para todos los demás es para Dios solo el comienzo de algo absolutamente real? Puedes ver, en medio del dolor, la oportunidad de reescribir tu propia historia junto al Señor. Con cada palabra de rechazo lanzada contra Jefté, Dios respondió con promesas. Cada vez que decían, no puedes, Dios decía, yo puedo. Lo imposible humano es terreno fértil para intervenciones sobrenaturales. Por lo tanto, no dejes que las cadenas familiares sean tu sentencia final. No aceptes vivir en las sombras cuando el Señor te llama a la luz. El ciclo del dolor se puede romper, la marca de la vergüenza se puede transformar en un testimonio. Dios levantó a Jefté y puede levantarte a ti. No importa si intentaron borrar tu nombre, si te hicieron sentir como un error, si toda tu batalla ha sido simplemente existir en medio del desprecio. El Señor de lo imposible transforma el rechazo en propósito, el dolor en dirección, la vergüenza en gloria. No hay cadena que Dios no pueda romper, ni un pasado tan sucio que no pueda ser lavado por su amor. ¿Y tú? ¿Has considerado alguna vez que quizás tu familia, tu historia, tu situación imposible no sean obstáculos, sino la materia prima para milagros? No te conformes con las ataduras. No aceptes que te digan, no puedes, no lo mereces, no eres capaz. Lo imposible es la especialidad del Señor. Si todo a tu alrededor dice que naciste para fracasar, recuerda, Jefté nació para ser rechazado, pero pasó a la historia como el liberador de una nación. ¿Cuál será tu legado si decides confiar en que Dios puede transformar tu dolor en poder, tu exclusión en un llamado, tu imposibilidad en una realidad visible? No dejes que el dolor familiar sea la última palabra. Si esta historia te conmovió, te invito a escribir en los comentarios, rechazo las cadenas del pasado y creo que Dios me hace protagonista. Usa esta declaración como un acto público de fe, porque cada vez que confiesas, lo imposible se aleja y la promesa se acerca. Y no creas que se acabó. Hay algo aún más profundo y sorprendente en las historias de liberación que casi nadie percibe. Prepárate,
porque la próxima revelación podría romper de una vez por todas lo que creías imposible. Elías se arrastra por el pedregoso suelo del desierto, cada paso más pesado que el anterior. Acababa de presenciar cómo el fuego del cielo consumía lo imposible ante cientos de ojos incrédulos, y ahora solo siente el peso del miedo y el agotamiento, como si piedras invisibles le aplastaran los hombros. El cielo, una vez testigo de un milagro asombroso, parece cerrado para él. No hay multitud ni voces de triunfo, solo el sonido de su propio corazón latiendo rápido, ahogado en la sensación de fracaso. Bajo el enebro seco, Elías cae. El sudor se mezcla con las lágrimas y se le escapan palabras desesperadas. «Basta, Señor, no puedo seguir. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados». Es el grito crudo de alguien que lo ha hecho todo lo posible, que ha llegado hasta donde sus piernas lo han podido llevar, pero ahora, en la crudeza del silencio, lo imposible se alza como un muro. ¿Cuántas veces has sentido que incluso después de luchar, orar, esforzarte por ser fuerte contra todo lo que te derribó, la recaída fue más fuerte y el impulso de rendirte apareció como una sombra fría? Lo imposible no se trata solo de superar gigantes externos. Lo imposible a menudo es lograr levantarse una vez más cuando todo tu ser grita que no hay salida, que no quedan fuerzas, que nadie se preocupa por ti. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que el desánimo llame a la puerta de tu alma con tanta brutalidad, incluso después de una victoria? ¿No ve que ya estás exhausto, que la esperanza parece disolverse en el calor de tu desierto personal? ¿Es el imposible de hoy el verdadero final de tu viaje o hay algo más allá de lo que tus ojos cansados pueden ver? Mientras el profeta duerme, alguien se acerca. No es el final, no es el abandono. Un ángel toca suavemente a Elías, como despertando lo que aún puede florecer. Huele el pan recién horneado y el agua fresca junto a su cabeza. No hay sermones ni exigencias, solo la silenciosa invitación a la existencia, a la continuidad. Levántate y come, porque te espera un largo camino. Primera Reyes 19:7. No es la sentencia de un cansancio infinito, es la promesa de que, incluso cuando no ves salida, hay un camino. Lo imposible es real, pero solo para ti. Para Dios, lo que parece el final es de hecho el principio. Lo que tú llamas un límite, Dios lo llama el punto de partida de un milagro. Y Él no te pide que lo superes todo de golpe, no te exige una energía que no tienes. Solo dice, levántate, acepta el pan de su presencia, déjate sostener en lo imposible, porque lo que te parece desesperanzado es real para mí y se transforma en restauración. ¿Te avergüenzas de tus recaídas? ¿Te sientes culpable por no siempre mantener tu fuerza? ¿Te preguntas si estás desperdiciando el favor divino al tropezar de nuevo? El mundo repite la mentira de que la fe significa nunca flaquear, pero la historia de Elías muestra lo contrario. Incluso los profetas poderosos colapsan. No es la ausencia de recaídas lo que demuestra fortaleza espiritual, sino lo que haces cuando caes. ¿Y si tu mayor debilidad es en realidad el escenario perfecto para que Dios revele su fuerza en ti? ¿Y si el desierto mismo es el lugar donde se sirve alimento espiritual de manera sobrenatural? El verdadero milagro comienza cuando todo a tu alrededor parece haber terminado. No creas la mentira de que tu fin es inevitable solo porque te han fallado las fuerzas. En lugar de distanciarte, Dios se acerca aún más cuando no puedes continuar. Jesús, al verte caído, no te acusa. No se acerca con carga ni condenación. Te toca, te alimenta y te revitaliza. Repite el versículo en voz alta. Levántate y come, que el camino es largo. Esto es mucho más que una advertencia. Es un llamado de amor. Quizás nadie entienda la desesperación que invade tu mente tras cada recaída. Quizás
te juzguen. Quizás la recriminación interna sea cruel, pero Dios ve cada batalla invisible, cada lágrima que no te atreviste a mostrar, cada pensamiento que te hace sentir menos digno. Si no puedes levantarte, Él puede levantarte. Si no puedes continuar, Él camina contigo. Lo imposible solo sigue siendo imposible mientras te miras a ti mismo, pero para Dios tu historia aún se está desarrollando. No dejes que el desánimo sea la última palabra. Contrario a lo que el mundo enseña, las recaídas no son prueba de incapacidad, sino de humanidad. Y es en este terreno crudo donde muere toda autosuficiencia que llega la fuerza del cielo. ¿Has notado que muchas veces preparan el pan mientras duermes? Te llega la provisión cuando menos lo esperas. Quizás el mayor punto de inflexión en tu camino sea darte cuenta de que lo que para ti parece el final es, para Dios, el escenario perfecto para un nuevo comienzo. No cierres los ojos ante esta verdad. Lo que para ti parece imposible es solo el comienzo de un verdadero milagro para Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior clama por más. Y no es solo sed de comprensión o consuelo, sino un profundo hambre de sanación, de liberación, de respuestas. Cada historia que has escuchado hasta ahora ha sido más que un relato bíblico. Ha sido un espejo. Ha sido el Espíritu de Dios tocando, con precisión quirúrgica, áreas de tu alma que quizás hayas ocultado durante años. Quizás nadie sepa lo que enfrentas por dentro. Pero aquel que te formó conoce cada lágrima tragada en silencio, cada pensamiento ahogado por la vergüenza, cada llanto inaudito. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Nada de esto es imposible para Él. Lo que te parece irreversible es para Jesús la materia prima de los milagros. Lo que está muerto ante tus ojos, Él lo llama vida en preparación. Lo que tú no puedes hacer, Él sí. Y ahora ha llegado el momento más importante de este viaje, el momento de orar. Pero no cualquier oración. Es un clamor que rompe cadenas, que traspasa muros de culpa, miedo e incredulidad. Es una oración que puede marcar el renacimiento de tu fe, el comienzo de tu historia. Antes de orar, cierra los ojos un momento y permítete sentir todo esto. Respira hondo, no te resistas. Deja que esta palabra penetre en ti. Ya no estás solo. Este encuentro no fue casual. Es hora de hablar con el Padre. Señor, en este momento me presento ante ti con todo lo que soy. Mis dolores, mis fracasos, mis miedos y esta sensación de impotencia que tantas veces intenta paralizarme. Pero ahora decido creer. Aun cuando no veo salida, aun cuando todo parece imposible, declaro, tú puedes. Donde termina mi fuerza, comienzan tus milagros. Jesús, entra en las zonas muertas de mi vida. Resucita mi esperanza, sana mi alma, restaura mi fe. Que toda acusación, toda vergüenza, toda voz del pasado se silencie ahora por el poder de tu amor. Líbrame, Señor, de todo lo que me impide vivir plenamente en ti. Entrego mi vida en tus manos. Eres mi fuerza, mi roca, mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te conmovió de alguna manera, recuerda esto. Dios está obrando en tu vida ahora mismo. Y no comenzó esta obra para dejarla inconclusa. Al contrario, es fiel para completar lo que comenzó en ti. Pero presta atención. Lo que estás a punto de ver en el video que aparece en tu pantalla puede ser justo lo que necesitas para completar este proceso de sanación y liberación. No te vayas sin verlo. El siguiente video es una continuación espiritual de lo que has experimentado aquí. Y puede que contenga exactamente la clave que necesitas. Si no quieres volver a vivir como antes, haz clic y mira ahora, algo aún más poderoso está a punto de suceder. Escribe en los comentarios ahora, llegué hasta el final. Esto es más que un comentario, es un acto de fe, una declaración de perseverancia, una forma de decir, Dios, no me rindo, estoy aquí.
Si este mensaje te resonó, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Podría ser el instrumento que Dios usa para sanar otra alma. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Sí, ahora. Porque si este contenido logró tocar tu vida, imaginas lo que está por venir. Con cada nuevo video, Dios ha estado derramando palabras que transforman corazones y restauran historias. Suscribirte no es solo un clic, es un gesto de gratitud, es decir, recibí y quiero seguir recibiendo. Y para concluir este momento con la autoridad de la palabra, guarda esto en tu corazón. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Ve ahora. El siguiente video te espera. Y lo que descubrirás allí podría ser justo lo que necesitas para tu liberación total. No ignores este llamado. Haz clic. Mira, Dios aún no ha terminado.